buenos días, mis amados. Deseando la presencia de Dios. Quiero comenzar con esta palabra poderosa que dice en el libro de los Efesios, en capítulo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que te goces con esa palabra poderosa, porque la palabra de Dios dice que a los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a esto dice glorificó, para que todos lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es lo poderoso cuando la palabra comienza a revelarse en tu vida. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero tú que me estás escuchando esta palabra, y esa palabra entró en tu corazón, esa palabra se penetró hasta en lo profundo de tus huesos, de tus tuétanos, esa palabra te va a marcar para siempre, porque la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros escuchamos el mensaje de la salvación, el mensaje de la predicación y creemos en Él, dice que Él mismo nos sella con su Santo Espíritu. Y esto es poderoso, porque esto va a comenzar a cambiar tu vida. Y vas a comenzar a desearlo, porque lo primero que tú debes de saber, debes de conocer, se te debe revelar que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. No es una casualidad que alguien te predique el evangelio. No es casual, no es suerte. Es Dios enviando a sus escogidos para que sus escogidos sean tus discípulos, para que sus discípulos se levanten, florezcan, sean poderosos sobre la tierra. Y lo más bello de esto es que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que fuésemos sus hijos. Y lo más poderoso de todo, escucha bien esto, es que Dios, dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, pero no habéis recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud o en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para que te revele, para que despiertes, que no estamos solos, que tenemos a Abba Padre. Y esto es lo que comienza a cambiar la vida de los hijos de Dios. No estamos solos. Somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos ese mensaje, esa palabra tiene que volverse vida en ti. Esa palabra tiene que saltar. Saben que María dice que saltó. Aquella palabra saltó ahí adentro de María. Y esa palabra la hizo decir, hágase tu voluntad. Hágase como tú quieras. Y de ese día el Espíritu Santo vino, la asombrió y la llenó del Espíritu Santo. Y lo más maravilloso es que María fue donde su prima, ya embarazada. Y dice que el niño llamado Juan, que después se llamó Juan el Bautista, dice que solo escuchó la salutación, el saludo de María. Y dice que el niño saltó. Escuche, el niño saltó desde el vientre de Elizabeth. Y eso es lo poderoso. Que cuando la palabra se te vuelve vida, cuando la palabra se te vuelve revelada, cuando esa palabra se te vuelve poderosa en ti, va a comenzar a venir un cambio en tu vida. No vas a ser el mismo. Tu deseo no será el mismo. Vas a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y vas a conocer que tú fuiste predestinado, que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no vas a comenzar, y vas a comenzar a pensar que tú eres alguien diferente al que eras, porque ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Sos un hijo de Dios, sos la justicia en Cristo Jesús. Fuiste redimido, perdonado, sellado, escuchen, levantado de cuando estabas muerto. Dice que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Escucha bien eso. Muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él nos alumbró, cuando nosotros creímos, dice que Él nos resucita, nos levanta y nos sienta a la diestra de su justicia juntamente con el Padre. Por eso quiero que pienses esta mañana. Piensa quién eres. No eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios. Piensa, fuiste escogido, fuiste sellado. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Él te escogió para que tú fueses el templo, la morada del Dios viviente, el templo del Santo Espíritu de Dios para hacer cosas grandes en esta tierra. Por eso tienes que entender y se te tiene que revelar que ya no puedes vivir solo, le perteneces a Cristo, fuiste comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario y esto va a transformar tu deseo. Yo quiero que lo experimentes, no solo que te cuente, no solo que digas como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es poderoso. Eso le cambió totalmente la vida a Job, porque Job había escuchado, pero ahora Job estaba viendo al Hijo de Dios, estaba oyendo, sus ojos habían sido abiertos. Ya no solamente era cuentos que le contaban o le leían la ley o le leían la palabra. No, ahora él estaba teniendo contacto con el Dios Todopoderoso y así quiere Dios que te levantes en esta mañana. No eres cualquier cosa, piensa, eres un hijo de Dios, tienes la naturaleza divina de Cristo en nosotros, tienes la esperanza de gloria, fuiste sellado por el Espíritu Santo, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, donde las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Ya nadie te puede detener, ya nadie te puede parar, ya nadie te puede separar de ese amor del Padre. Escucha, levántate, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Cuerpo de Cristo, despierta. Él te escogió. Y dice, desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, qué poderoso esto. Desde antes de la fundación del mundo, fuiste escogido. Esto es maravilloso. Cuando esa palabra entra en tu corazón, yo ya no creo que seas el mismo, pero tienes que creerlo. Tienes que comenzar a experimentarlo. No eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios. Yo quiero que te levantes en esta mañana con las manos levantadas al cielo y buscar la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, amar la presencia de Dios, honrar la presencia de Dios, porque ahí es donde te van a venir los cambios, es donde te va a venir el poder, es ahí donde Dios te va a dar las instrucciones. No eres cualquier cosa. Piensa quién eres. Piensa que Cristo te ama. Piensa que Él quiere morar en ti. Piensa que en su presencia hay plenitud de gozo. Piensa que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Yo quiero que comiences a meditar en esa palabra de día y noche, esa palabra que dice, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya no puede ser igual. Levántate, cuerpo de Cristo. Levántate, iglesia. Levántate y adórale. Levántate y búscale.
Levántale, piensa en Él. Yo ya no puedo dejar de pensar en Él. Donde voy, sé que yo soy su hijo. Sé que Él está conmigo. Sé que Él me acompaña donde yo voy. Por eso quiero darte esta palabra esta semana. Ya no eres el mismo. Eres un hijo de Dios. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde la Iglesia Ministerio de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.